Soy el padre Norberto Gallego Marín y el siguiente es mi retrato. Contento con la vocación que he recibido, la vida sacerdotal, una persona tranquila, serena, paciente, una persona con ideales siempre profundos, ideales de superación, una persona optimista, alegre y muy trabajadora. Yo soy del municipio de Pueblo Rico, aquí vecino detrás de la montaña. Nací en una familia, papá y mamá. Yo soy el primero, el mayor de 6 hijos. Nací en una finca en Pueblo Rico, en una vereda muy cerca ahí al pueblo, una vereda que se llama La Envidia. Ahí pasé mi infancia. Esa finca era de mi abuelo, finca de caña, de ganado, de café y de plátano. Y ahí aprendí esas labores agrícolas. Aprendí a ordeñar, aprendí a manejar el ganado, aprendí las cosas de la caña. Mi abuelo en vacaciones me mandaba con las mulas, con las angarillas, a llevar la caña a la máquina. Entonces fui arriero de caña, arriero de panela, llevando la panela de ahí del Trapiche al pueblo. Trabajador también de la misma caña, deshiervando, cortando. Eran unas cañas anteriormente que eran llenas de pelusa. Y uno se acostaba y se bañaba y el pelucero era horrible. Hoy en día ya las cañas vienen más genéticamente modificadas y no tienen tanta pelusa. Tenemos testimonio de tantos santos que encontramos de tu generosidad y ahora te presentamos a Dios. Como les decía, lo del ganado, aprendí muchas cosas, me ilusioné mucho de ser ganadero. En el colegio estudié, había una clase de ganadería y aprendí a castrar, aprendí a topizar, aprendí a inyectar en la avena, aprendí muchas cosas de ganadería. Luego, terminado ya la primaria, en esa época uno entraba a primaria a los 8 años. No es como ahora que a los 3 años ya casi que están iniciando la primaria y hoy terminan el bachillerato de 14 o de 15 años. A mí me tocó que para poder entrar a la primaria era de 8 años. Y ya cuando estaba por ahí, pues que terminamos, que ya para el bachillerato, nos fuimos a vivir al pueblo para estar ya más cerca ahí al colegio y más mis hermanitos. Dije ahora que somos 6, yo soy el mayor, luego siguen 4 hermanas y el último un hermano. Entonces están las 4 mujeres en medio de nosotros 2. Y comencé entonces el bachillerato ahí en el pueblo, alegre, contento, estudioso, me fue muy bien. En esa época, pues me imagino que también ahora, había como una competencia, quién ocupa el primer puesto, y así con 2 compañeros o 3
nos disputábamos siempre el primer puesto. Entonces, así transcurrió la secundaria, y en la secundaria a mí me encantaba, tenía como la afición por el canto, y yo cogía cuadernos de esos de 100 hojas y copiaba la letra, y por ahí todavía los tengo, y cantaba, y con mi hermana también, y cantábamos en el colegio, nos invitaban por ahí a los sectores del pueblo, que habían programas, que los hermanitos gallegos vengan y canten, e íbamos. Y yo quería ser artista, cantante, pero después vi que era como muy difícil, pues yo de pueblo, ir a conseguir quien me promocionara, y de todo, pues eso se me fue perdiendo. Y luego quise ser médico, y en el colegio entré a la Cruz Roja, hice los cursos, también aprendí a inyectar. En esa época no había problema, aprendí a inyectar en la vena, en la cadera, todas esas inyecciones, y nos practicábamos nosotros mismos, y sé inyectar. Hoy en día ya no se puede, porque ni siquiera en las farmacias, es muy peligroso, pero en esa época no era tan peligroso, y nos enseñaban y aprendimos, y ha sido muy, muy oportuno. A veces uno va por ahí al campo, lejos, una persona bien necesitada no tiene quien le ponga una inyección, y uno tiene pues esos conocimientos, y le he puesto inyecciones a mucha gente. Claro que, como le digo, hoy en día es muy peligroso, de pronto queda alguna persona por ahí coja, o en fin, pero fue útil. Aprendí muchas cosas, y con la intención de ser médico. Alguna vez hubo un herido en el parque, en una pelea, y entonces yo, pues, como en primeros auxilios, fui como a vendarle y a auxiliarlo, y algo muy particular. Nunca pues la sangre me daba miedo ni nada, pero ese día me mareé. Yo caí casi que a un lado del herido, y entonces, y por días sucesivos veía sangre y me mareaba. Entonces ahí desistí de la idea de ser médico, porque yo dije, un médico que vea sangre y se marea no sirve. Entonces dejé la vocación, ese llamado a ser médico. Y fueron después al colegio unos hermanos religiosos, llamados de San Juan de Dios, que atendían mucho a los enfermos. Y me dio la intención, sentí por dentro como el llamado a irme con esa comunidad, a ser religioso. Y así fue como entonces me surgió la idea de ser sacerdote. Después no me fui con ellos, sino que fui a la parroquia, y el padre párroco, que en esa época está aquí entre nosotros, el padre Pedro Caicedo, que está allí en San Pedro. Él era el párroco en Pueblo Rico, y él me encaminó y me dijo, vaya entonces al seminario, y allá fui. Y el rector es otro que está también ahora entre nosotros, el padre Fabio Nao, que está también ahí en San Pedro. Fue el rector que me recibió, y ya ahí empecé la vida de seminario, y esa es como la historia de mi infancia y de mi vocación. Bueno, entonces, ya cuando yo quise ir al seminario, en Jericó no había el seminario mayor.
los seminaristas iban a estudiar a La Ceja, Santa Rosa o Medellín. Y recuerdo que el obispo, Monseñor Augusto Aristizábal Ospina, me dijo, ¿usted dónde quiere estudiar? Y yo le dije, Monseñor, en Medellín, porque me queda más cerquita y ahí hay algunos familiares. Entonces me dijo, bueno, en Medellín, pues hay que pasar un examen en la universidad, porque los seminaristas van a estudiar a la Bolivariana, y la Bolivariana les hace un examen para poder ingresar. La Facultad de Filosofía tiene un examen. Si usted pasa ese examen, pues se puede quedar estudiando en Medellín, y si no, entonces se va para La Ceja o Santa Rosa, que allá no piden exámenes, sino la presentación del obispo. Entonces yo me puse como a estudiar, a averiguar qué preguntaban en ese examen, y estudié y llegué con mucho miedo a la Bolivariana a presentar el examen, y por gracia de Dios pasé. Entonces ya seguí en el seminario de Medellín, el seminario conciliar, y estudiando ahí en la Bolivariana. Fueron 7 años de estudio. Tengo que decir que fueron unos años felices. Jamás tuve un momento de aburrimiento, jamás pensé en irme, jamás tuve un momento de crisis, siempre alegre y contento. El miedo que me daba era que de pronto por algún motivo me echaran del seminario, y en esa época pues allá éramos más de 200 hasta 300 seminaristas, y era normal que cada semana se fuera uno, y cuando uno se iba por la noche, los otros iban y le daban una serenata, y uno se despertaba oyendo esas serenatas y sabía era que alguno se iba al otro día. Entonces yo me decía que yo nunca oiga que me están dando una serenata, porque quiere decir que me voy. Entonces era como el temor, y pasó todo el tiempo allá y muy alegre, contento. Entré en el año 1983 y la ordenación fue en el año 1989. En algún momento ya me llegó la carta de Jericó. Yo la abrí con mucha expectativa, sabía que era el nombramiento. Cuando ese primer nombramiento decía el obispo, usted ha sido nombrado como profesor y formador del Seminario Mayor en Jericó. Y allá empecé, porque el Seminario Mayor fue abierto en el año 1984. Yo ya había empezado en el 83 en Medellín, y hubo dificultades en que resultaba muy costoso estar por fuera. El obispo decidió más bien abrir el seminario en Jericó, y así entonces en el 84 se abrió el seminario, y él dijo, voy a empezar con los nuevos en el 84, los que ya empezaron en otros seminarios que terminen por allá, pero los nuevos de estos años que empiecen en Jericó. O sea que cuando yo me ordené, ya el seminario llevaba unos añitos de estar reabierto, y llegué como profesor y formador del Seminario Mayor de Jericó en el año 1990. Y en el año 1993, Monseñor Augusto Aristizábal me mandó a estudiar a Roma, y allá fui a estudiar filosofía y a hacer una especialización también en teología moral. Estuve allá 4 años. Fueron unos años para mí maravillosos, muy lindos. Aprendí a conocer esa cultura, a hablar el italiano, a conocer la gente italiana tan querida. Fueron años maravillosos, eso del estudio.
Y recuerdo que ya cuando estaba terminando, el señor obispo fue a Roma, porque los obispos cada 10 años deben ir a una visita con el Papa que se llama visita ad limina. Y entonces tocó esa visita estando yo allá. Y el señor obispo entonces me invitó que fuera a acompañarlo y me tocó estar ahí con él y con el Papa Juan Pablo II, darle la mano. El señor obispo me presentó que yo era el sacerdote de la diócesis de Jericó, el Papa me dio un rosario y ya volví otra vez al colegio. Vivíamos en un colegio que se llama Colegio Pío Latinoamericano, para todos los sacerdotes de Latinoamérica que íbamos a estudiar allá y que no teníamos dónde estar. Entonces estábamos en ese colegio. También me tocó en ese colegio algo muy bonito para mí, que lo llevo siempre en el corazón. Hubo el Sínodo de los Religiosos en el año 1994 y allá fue la Madre Teresa de Calcuta. Y del colegio me nombraron a mí secretario para los obispos de habla española. Entonces allá en el Vaticano, pues un privilegio para mí, secretario en el sínodo de los obispos de habla española. Éramos varios secretarios. Y la Madre Teresa. Y entonces en los 2 primeros días no había cómo arrimársele porque todo mundo como a saludar y la foto. Cuando ya el miércoles, que ya como que había pasado el furor, veo yo a la Madre Teresa sentada por allá solita en su puesto y todos tomando el café, tomando ahí en la media mañana. Y yo dije, ay, está la Madre Teresa sola. Me volé y llegué donde la Madre, y cuando llegué, la Madre se levantó y se arrodilló. Y yo ahí mismo me arrodillé y la levanté y le dije, Madre, soy yo el que me tengo que arrodillar ante usted. Y una frase que me dijo que no se me olvida nunca, me dijo la Madre, me arrodillo ante el sacerdocio de Cristo en usted. Eso fue una cosa pues, que todavía impresiona, de esa santa, arrodillada y decir, me arrodillo al sacerdocio de Cristo en usted. Lo necesito que en Jericó usted venga como rector del seminario. Entonces yo pues siempre también como esa responsabilidad le dije, pues Monseñor, si usted considera que allí le puedo servir, con mucho gusto. Y así fue. Llegué en el año 1997 como rector de los 2 seminarios, seminario menor, seminario mayor. Entonces, desde el 90 en el seminario fue mi primer nombramiento. Me fui a estudiar a Roma, volví como rector y ahí como rector estuve 6 años. Y después de la rectoría seguí en el mismo seminario, pero como ecónomo. Y ahí estuve 12 años. Y siempre en el seminario pasé 26 años de mi vida sacerdotal en el seminario, prestando otros servicios, como era ecónomo del seminario y también ecónomo de la diócesis de Jericó. Me fui a vivir a la curia, ecónomo, pero siempre como profesor en el seminario. Allí terminado ya llegó Monseñor, me tocó con Monseñor Aristizábal, todo el tiempo de Monseñor Roberto, 10 años, y ya después llegó Monseñor Noel, y Monseñor Noel entonces dijo, no, usted ya lleva muchos años aquí, por la salvación de su alma lo voy a cambiar. Entonces yo le dije, yo estoy para obedecer, yo he estado aquí por obediencia, cuando usted me diga, y me nombró para allá mismo en Jericó, pero siempre como profesor del seminario, me nombró
otra vez rector del seminario, perdón, porque el rector del seminario que había nombrado estaba en Bogotá, el padre Jaime Restrepo, que ahora es el párroco de Jardín. Él llegaba como rector, pero se demoraba 6 meses. Entonces el obispo me dijo, quédese 6 meses como rector y cuando ya venga el padre que está nombrado, a usted lo voy a mandar para la capilla del Sagrado Corazón de María, allá junto al hospital en Jericó, la capilla de los misioneros que se llama el Sagrado Corazón de María. Y allá estuve 6 meses. De la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y en esas resultó que habían hecho nombramientos en las parroquias y el párroco de Andes, que era el padre José Luis Henao Cadavid, estaba nombrado como párroco para Jardín y era el párroco de Jardín. Cuando en eso, sin llegar a Jardín, lo nombraron obispo. Entonces ya Monseñor José Luis ya no pudo llegar como párroco de Jardín porque lo nombraron obispo estando aquí en Andes y entonces había que nombrar un párroco nuevo para Jardín. Y el señor obispo me llamó y me dijo, vea, hicieron obispo al que era párroco de Jardín. Entonces lo voy a mandar a usted, váyase para Jardín. Y yo le dije, con mucho gusto. Era la primer parroquia prácticamente que yo recibía a plenitud, porque en Jericó pues estaba ahí, pero siempre en el seminario y en la curia. Ya me fui entonces la primer parroquia casi que para mí, la parroquia de Jardín. Y recuerdo que llegué un 31 de octubre del año 1915. Allá estuve hasta el año 2024. Allá estuve casi 9 años en Jardín, una alegría muy grande, me amañé mucho, pues la gente también, la mayoría me recibió muy bien. Empezarán a decirle a los montes, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Conducían también a... Ya después en el momento, ya cuando el cambio, que no, vamos a hablar con el obispo, que no se lo lleven, que para dónde irá, y entonces ya después que para Andes. Entonces dice, pero bueno, al menos va a quedar cerquita. Y bueno, entonces ya el cambio, llegué aquí a Andes. Yo de Andes no tenía como mucho conocimiento. Yo creía que Andes era una parroquia como muy de paso, porque aquí llega gente de toda parte. Aquí llegan escaleras de todos los corregimientos, llegan escaleras de Jericó, de Pueblo Rico, llegan escaleras de Salgar, llegan de Bolívar. Aquí viene mucha gente y yo pensaba pues que aquí la parroquia, pues de tanta gente de ir y venir, que era como muy difícil. Y bueno, ya llego yo aquí como párroco y me encuentro una realidad tan distinta. Es verdad que viene mucha gente, pero hay una comunidad aquí muy querida, una comunidad muy espiritual, una comunidad que quiere mucho el sacerdote, una comunidad colaboradora, una comunidad familiar, acogedora, en fin, estoy también muy contento aquí en Andes, en estos ya 19 meses que llevo, y cuando llegué pues dije hay que empezar con alegría y empecé pues a continuar los trabajos que los otros párrocos habían realizado. Ayudémonos a llevar la cruz. Que esta semana sea uno de los objetivos. Ayudémonos a llevar la cruz. No le hagamos la cruz más pesada a los hermanos.
No le hagamos la cruz más pesada a los esposos, las esposas. No le hagamos la cruz más pesada a los padres. No le hagamos la cruz más pesada a los enfermos, a veces tratándolos con indiferencia. Casi la mayor parte de mi sacerdocio pues fue en el seminario, 26 años. Y yo tenía un párroco en Medellín, amigo, Monseñor Armando Santamaría, que murió hace poco, que era el encargado de los hogares San José, de niños huérfanos que tiene Medellín, allá una casa para albergarlos. Él era el encargado de esas granjas, de esas casas para niños. Y la primera vez que me mandaron a mí a una parroquia fue a la parroquia de él, que era Nuestra Señora de Lourdes, queda por ahí como cerca al estadio, por San Juan y por la 70, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Y allá lo conocí a él, y bueno, ya después cuando me nombraron párroco, él me llamó y me dijo: Norberto, el nombramiento que más me ha gustado que te han hecho es párroco. El seminario, sí, muy bueno, es un privilegio ser ecónomo y de todo, pero párroco. Y me dijo: le voy a dar dos consejos. Me dijo: sea muy amable con la gente, amable con la gente, no sea un cura cantaletoso. Hoy la gente está cansada de violencia verbal en las familias, en la sociedad, y la gente va a la iglesia, al templo, y quiere encontrar un remanso de paz. Y qué decepción que lleguen a una iglesia y que sigan con la misma violencia verbal, un cura cantaletoso, gritón. No vaya a ser así. Sea muy bondadoso. Entonces, ese primer consejo le doy. Y segundo, sea muy misericordioso en el confesionario. Que no sea de los que grite la gente, que se enoje con ellos. Si llegan allí a arrodillarse, a confesar sus pecados, ya eso es un acto muy grande que debemos nosotros acogerlos como Cristo, con mucha misericordia. Y esos dos consejos pues he tratado de observarlos. Aquí ya llevo 19 meses y yo creo que ninguno, ustedes los feligreses de Andes, pueden decir: el padre Norberto está echando cantaleta en la iglesia, está gritando. El padre Norberto pasa y no saluda, es por ahí repelente. No, me acuerdo yo de ese consejo de Monseñor: sea muy querido, muy amable con la gente, no los grite, no les eche cantaleta, dígales con amor las correcciones que haya que hacerle. En la muerte de tu Hijo, concédenos, a quienes recordamos su pasión, obtener los dones y gracias que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A mí me tocó un momento muy difícil porque, aunque no se crea, la diócesis de Jericó llegó a un momento de quiebra. Y el seminario también. Por muchas situaciones que cambiaron y que no se tomaron correctivos a tiempo, se llegó a la quiebra. Estando yo en el seminario, hubo esa quiebra, el ecónomo renunció y nos quedamos sin ecónomo. Yo era el rector y yo le dije a Monseñor Augusto: Monseñor, pero no hay nadie que reciba la economía, si quiere, por estos 6 meses yo le llevo la economía también, y ya usted en enero nombra uno. El seminario en ese año 2000, en el año 2000, tenía una deuda, en esa época era mucho, de 104 millones de pesos.
sin con qué pagarle a los profesores, sin con qué pagarle a los empleados. De todas maneras yo asumí y le encomendé esa economía a San Antonio, que yo soy gran devoto de San Antonio. Y yo no sé, la providencia de Dios, terminamos esos 6 meses y terminamos a paz y salvo del seminario. Y en enero fue la diócesis en quiebra y el señor obispo me dijo, vea usted cómo hizo en esos 6 meses y ahora en la diócesis me lo voy a traer para la curia, para que me ayude, para que podamos salir adelante. Yo le dije, bueno, yo voy para allá y allá llegué. Entonces, pero era resistir, dormir intranquilo diario, con ganas de decirle al señor obispo, ya yo me voy, porque en esa época eran 184 millones de deuda de la diócesis y uno sin saber de dónde sacar plata. Entonces yo le dije, monseñor, aquí vamos, pero por dentro yo quería irme, pero dije yo no, voy a aguantar, voy a seguir a ver cómo logramos sacar adelante esta diócesis. Y empezamos y a hacer proyectos, a pedir ayudas internacionalmente y en colaboración con el obispo para firmar esos proyectos, a la conferencia de Estados Unidos, de Alemania, de España, en fin. Y también tengo que decir que confiándole a San Antonio y a la providencia, logramos quedar a paz y salvo de esas situaciones. Entonces fue un momento de mucha resiliencia en eso. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Pues han sido varios. Pues así, el día muy especial de mi ordenación sacerdotal. Es un día que uno es inmensamente feliz, muy alegre, ese día. También otros días muy especiales, ver que la mamá como que vuelve a la vida. Mi mamá tuvo un aneurisma cerebral y la declararon con muerte cerebral. Y alguna vez que fuimos todos ya como a despedirnos de ella, una hermana le dio como una crisis y empezó ahí a gritarle porque ella ya llevaba unos días en que no, ya solamente conectada porque ya los médicos dijeron ya está muerta, pero nosotros no queríamos desconectarla. Y mi hermana se puso a gritarle, mamá, 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 y abrió los ojos. No sabemos cómo volvió y desde ese momento, cuando ella abrió los ojos y que yo estaba ahí, pues fue para mí un momento muy grande, de una alegría inmensa y de ver cómo se fue recuperando y hoy la tenemos muy aliviada, gracias a Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sueños, en primer lugar, que Dios me deje vivir mucha vida. Yo soy enamorado de la vida, vivo feliz. Todos los días cuando me levanto le digo, gracias Señor por este nuevo día. Gracias que me permites vivir. Soy feliz viviendo, inmensamente feliz. Por eso me da una tristeza cuando oigo que un joven se suicida, que un joven perdió la vida. Yo ahora tengo 63 años y soy feliz y le pido a Dios, el sueño es poder vivir
vivir siendo consciente y vivir pudiendo valerme por mí mismo, le pido a Dios, pero ese es uno de mis sueños grandes, vivir para servir. A la comunidad de Andes decirle que en este tiempo que he estado aquí, 19 meses, he visto grandes valores, valores que los sigan cultivando, valores de familiaridad, valores de sencillez. Se dice que en Andes se mueve mucha plata y de pronto a veces algunos pueblos donde pueden haber como esas cosas, la gente se vuelve como muy encopetada, como mirando por encima, con el orgullo. Y la gente aquí es muy sencilla, que no pierdan ese valor de su sencillez, de su familiaridad, si bien que hay familias que tienen sus dineros y mucha gente tiene su manera tranquila como vivir, pero son personas sencillas, familiares, personas acogedoras, que esos valores nunca los pierdan y que tienen unos valores de espiritualidad muy grandes. Ese compromiso que tienen los creyentes con su parroquia. Aquí me impresiona ver todas esas comisiones, por ejemplo en Semana Santa. Cada imagen tiene una comisión. ¿Quién la arregla? ¿Quién está dispuesta a que cada año sea mejor? La alegría del resucitado, cómo danzan los que vienen con las imágenes, la gente toda alegre, contenta, el fervor, la espiritualidad con que viven el Viernes Santo. En fin, tantos valores tan hermosos que tiene Andes, que ojalá no los pierdan, que estas nuevas generaciones sean educadas en esos valores de espiritualidad, valores de trabajo, valores de salir adelante, de esforzarse. Es una comunidad pujante. Yo en algunas veces digo Andes, un Andes grande, porque Andes es grande en muchas cosas, que no retroceda, que Andes siga creciendo, sobre todo en calidad humana, como hasta ahora.